Hola, buenos días. A esta hora hacemos un avance informativo para contactar de inmediato con nuestra compañera Andrea Quiroga, quien se encuentra en un foro sobre la verdad de Amuay, donde participan algunos diputados y otros representantes políticos para hablar de este tema. Vamos a escuchar a continuación el reporte de Andrea. Sí, buenos días, Diana Carolina. En este momento nos encontramos en el foro La Verdad sobre Amuay, foro organizado por una comisión parlamentaria de la Unidad Democrática y que cuenta con el apoyo de expertos petroleros. En este momento habla el ingeniero Javier Larrañaga, exgerente del complejo refinador de Paraguaná, quien definirá lo que son las hipótesis que ellos han manejado, lo que sucedió en la explosión el pasado 25 de agosto. Escuchemos sus palabras. Una capacidad de 187.000 barriles y la refinería de San Roque con 5.000 barriles en la población de Santana, especializada en la manufactura de parafina, para manufactura de velas. Veamos un poquito qué caracteriza a Amuay. Amuay es una refinería, la tercera refinería más grande del mundo, una refinería compleja, de conversión profunda, con más de 40 plantas de proceso, con alrededor de 270 tanques de almacenamiento de crudo y de productos. En esta gráfica ven la distribución de los tanques de crudo, del área de procesos y del área de almacenaje de productos. El incendio se produce en el área de almacenaje de productos. Veamos la cronología de los hechos. La primera evidencia que tenemos, como bien reportaron los vecinos, es que a partir del martes 21 de agosto empiezan a sentirse olores en la comunidad. Olores fuertes, olores que no son característicos de la operación de la refinería. Y muchos vecinos lo asocian a olor a huevo podrido. El viernes a las 12 del día, viernes 24 de agosto, después del mediodía, la planta de aceites lubricantes de Puramín, próxima a la refinería del lado suroeste, evacúa a su personal por la presencia de gases. Hay una detección de gases en el área que lo dan los explosímetros que cargan los operadores, inclusive presencia de compuestos de azufre como H2S. A las 3 de la tarde se produce una situación particular en Paraguaná, y es que en esta época del año suele no haber brisa, y de hecho para la velocidad del viento, y el viento se devuelve, en vez de ir hacia el oeste como normalmente va en Paraguaná, se devuelve hacia el este y cae un tremendo palo de agua, un tremendo aguacero. La gente nuestra de Paraguaná nos dicen que el aguacero duró prácticamente 2 horas. Como resultado de esto, la fuga que se había detectado en Puramín parece amainarse, y eso hace que la guardia de noche de Puramín se incorpora a las 11 de la noche, regresa a la operación, la guardia que entra a las 11 de la noche y opera hasta las 7 de la mañana. Un poco más tarde, a las 11:30 de la noche, y tenemos constancia de esto por nuestra gente que opera en ambas refinerías, en Cardón y en Amuay, la refinería de Amuay estaba transfiriendo olefinas, o sea, propano-propileno, hacia la refinería de Cardón para que fuera procesada en su planta de alquilación. Sin embargo, a las 11:30 de la noche hay un reporte que dice que el trasvase de olefina se está perdiendo, la transferencia de olefina se está perdiendo. Se pierde presión y se pierde flujo en la transferencia. A raíz de esta situación, un operador del área del bloque B23 de la refinería Amuay sale al campo. René Eduard Jiménez es mandado a inspeccionar en el campo qué estaba sucediendo y observa una nube de gas. Por cierto, aquí podemos observar una foto tomada por un joven próximo a la refinería, donde se aprecia una nube densa, tranquila, sólida, muy esparcida, de más de una amplitud muy grande, y parecía tener más de 2 metros de altura. Esa nube de vapor que se origina en ese área empieza a extenderse por todas las partes. A las 0:40 ya del sábado 25, los operadores de la planta de Puramín reportan alto contenido de gas y ven la nube de vapor de gases acercarse a la planta. A la 1:09 de la mañana explota la nube de gas. Esa nube de gas que estábamos observando, hay alguna chispa, aparentemente un vehículo transitando por la avenida Intercomunal que se dirige
entre el área del bloque 23 y el comando de la Guardia Nacional, un vehículo que transita por ahí produce una chispa y se produce la explosión. Esa explosión arrasa con el comando de la Guardia Nacional, con la planta de Puramín, afecta significativamente la planta de hidrógeno de la compañía de hidrógeno Paraguaná, afecta significativamente el área comercial de las factoras, llega hasta el campo de Juribana, impacta hasta el campo médico de la población en el área de los empleados de la refinería, impacta los barrios al suroeste de la refinería, Creolandia, Alí Primera, etcétera. Y esa explosión impacta las instalaciones de la refinería, provocando daños en las 8 esferas y provocando daños significativos en 11 tanques de almacenaje. Aparte de que esa onda expansiva también afecta a algunas unidades de proceso. Se inicia entonces el combate, del incendio en las esferas y en los tanques. Sin embargo, ese combate se ve que es un poco desordenado, que no responde al plan de respuesta de emergencia y contingencia, y eso origina que se tarde 78 horas en extinguir el incendio y finalmente se puede extinguir el miércoles 29 a las 9 de la mañana, a pesar de que el mismo miércoles 29, en horas de la tarde y en horas de la noche, el tanque 204 vuelve a agarrar fuego, aunque se logró extinguir. Eso son la cronología de los hechos. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Lo que está claro es que hubo una expansión de una nube de gas en un espacio no confinado y que esa expansión de esa nube explotó. Primero explotó y después produjo un incendio considerable. Esa expansión de esa nube continuada se origina en la base del tanque 208, entre el tanque 208 y 209, que es de almacenamiento de propano propileno y de GLP. Y se extiende, se propaga como un efecto dominó a los tanques de almacenamiento de nafta catalítica, de alquilato y destilados de vacío. Esa fuga que se va extendiendo es más densa que el aire, porque es propano propileno, y esa nube se acumula y se desplaza a nivel del piso, como lo va mostrando esta representación o esta simulación gráfica, esta representación de una simulación gráfica. Ahí vemos la dirección del viento hacia el este de Paraguaná. Ahí está, a mano derecha se observa el comando de la Guardia. Esa nube se va extendiendo en dos direcciones, una directamente frontal hacia el comando de la Guardia y otra hacia el sureste, hacia el área de la planta de Puramín. Crece la nube, aumenta su tamaño, cada vez más densa, en un régimen laminar, despacio y estable, gradual, una fuga gradual, hasta que se produce el paso de un vehículo sobre la intercomunal hacia la avenida Bolívar y eso produce la explosión. Y la explosión se genera como un frente de llama que se autopropulsa. Prende la llama se extiende y toma, como hay mucho gas, energía ella misma hacia adelante. Y eso es lo que muchos testigos testimonian, de que hubo como 2 explosiones. De hecho, se produce una enfrente al comando y una cerca del área de Puramín. Eso se extiende al pie del tanque, que pudo haber, es definitivamente la zona donde se produjo el incendio, y eso se extiende y queda entonces por definir si se produjo al pie del tanque 208 y se produce una fuga gradual, cuáles son las causas más probables que explican esta explosión e incendio. Primero, una posible fuga por los sellos de las bombas que hacen la transferencia de propano propileno. Segundo, que hubiera una fuga en las bridas. Tercero, que hubiera una picadura, una corrosión en las líneas, en las esferas. Y también es como causa posible que hubiera una fuga en las válvulas de alivio de las mismas esferas. Esas son las posibles causas de ese incendio. Este es el área afectada. Vemos que toda esa área que está marcada resultó afectada, extendiéndose hacia el sureste en las poblaciones vecinas y hacia el noroeste en lo que es la población de Judibana, próxima a la refinería. Está afectados los tanques, aquí vemos los tanques afectados, 11 tanques, 8 esferas, la zona comercial, el comando de la Guardia Nacional, la planta de Puramín, la compañía de hidrógeno Paraguaná y la zona de viviendas aledañas a la refinería.
Aquí hay una vista general del comando, totalmente desaparecido. La área de las viviendas de la familia, la zona comercial de La Pastora, la planta de Puramín, totalmente destruida, los tanques muy afectados de la planta de aceite lubricante. Ahí tenemos una de las salas de control de la compañía de hidrógeno de Paraguaná, totalmente impactada. Y bueno, aparte de esto está todo el impacto ambiental que se refleja en esta foto de satélite, donde se ve toda la columna de humo. Se estima que prácticamente debió haber alrededor de 800.000 barriles de hidrocarburos que se quemaron a consecuencia de ese incendio. Aquí lo que nos queda ahora, y es el trabajo a continuar, obviamente hay que recabar mucho más información, hay quedan muchas preguntas por responder. Citemos las más importantes de ellas, y vemos un conjunto de preguntas, citemos por lo menos 9 de ellas, que al día de hoy no están claras y que deben recabarse. Es cierto que las bombas de olefina de la P200 ABC tenían una semana presentando fallas y que no se pudieron reparar porque no había repuesto de los sellos. Es una pregunta que hay que responder con el registro de los libros de mantenimiento, de las reparaciones en taller, de los permisos de trabajo, de los reportes de guardia de operaciones. Si había una fuga al menos del mediodía del viernes 24, ¿por qué se mantuvo la operación? Si había una fuga que detecta la planta de Puramín desde el mediodía, ¿por qué se mantiene en operación esa instalación? ¿Por qué los detectores de gases y de presencia de explosivos no funcionaron? Y si funcionaron, ¿por qué no se le prestó atención? ¿Por qué cuando la concentración de gas alcanza el valor crítico explosivo, más del 10%, no se toma acción? ¿Por qué no se activaron las alarmas? ¿Por qué no se activó el plan de emergencia-contingencia? ¿Por qué no se activó el plan de emergencia y contingencia que permite atacar esa fuga y lo que podría ser el origen de una explosión y un incendio? ¿Por qué no se evacuó la zona? Partamos de la base de que, aún tomando como cierta lo que dijeron los voceros de la refinería, que fue a la medianoche, hubo 1 hora 10 minutos. ¿Por qué no se evacuó el comando de la Guardia Nacional? ¿Por qué no se avisó a las regiones, a las viviendas aledañas a la refinería? ¿Por qué no se ejecutó el control y prohibición de circulación de vehículos? Allí hay evidencia, mucha gente tomó fotos de esa nube de gas, o sea, estaban circulando carros por la avenida, por la intercomunal, por la avenida Bolívar. ¿Por qué no se limitó esa circulación? Y una vez producida la explosión y el incendio, ¿por qué tardó tanto en extinguirse? ¿Era que no había suficiente espuma? ¿Era que no estaban disponibles las unidades de bomberos? ¿Era que no se pudo coordinar una acción integral de todas las líneas que participan en la extinción de un incendio de esta magnitud? Ahora, transcurridos 39 días, ¿cuál es el estatus de la investigación del accidente? Al día 35, eso tiene que haberse presentado, el informe de la investigación del accidente, al Comité de Protección Integral de la Refinería. ¿Dónde está esta investigación? Entonces lo que nos queda son preguntas por responder y por aclarar para poder conocer qué fue lo que sucedió y qué es lo que hay que hacer para que no vuelva a suceder. Bien, fueron palabras de Javier Larrañaga, ex subgerente del complejo refinador de Paraguaná, quien el día de hoy mostró una cronología sobre los hechos de esta explosión ocurrida el pasado 25 de agosto y dejan al aire una serie de preguntas sobre lo ocurrido ese día. Llama la atención el detalle que destacan de la posible fuga en una de las bombas mecánicas ubicada en el patio de esferas de esta refinería ubicada en la península de Paraguaná. Con esto devolvemos el pase con ustedes, Diana Carolina. Andrea Quiroga, muchas gracias. Tendremos más información sobre esta actividad, La Verdad sobre Amuay, organizada por el bloque parlamentario de la Unidad. A esta hora, 9:28 de la mañana, les agradecemos su atención y los invitamos a que se mantengan en sintonía de este canal. Continuamos transmitiendo para ustedes los detalles sobre el foro La Verdad sobre Amuay. Allí se encuentra a esta hora nuestra compañera Andrea Quiroga y en este momento habla la diputada María Corina Machado. La evidencia y las hipótesis acerca de una fuga previa. Nos preguntamos también por qué la Asamblea Nacional se niega a investigar. Nos llama poderosamente la atención que desde el primer día, el presidente, desde el primer momento, tanto el gobierno como el presidente, efectivamente
repudiaron y rechazaron todo comentario que hablaba de una fuga prolongada y sostenida. El presidente dijo en Paraguaná: es imposible, es falso que olía a gas en el barrio. Estas declaraciones son preocupantes, ya que en los últimos días vemos cómo se pretende, ya que no pueden negar la magnitud del daño, pretenden explicarlo con una explosión masiva y repentina y descalificar lo que la evidencia demuestra de que hubo una fuga sostenida, una fuga continua y permanente. ¿Por qué afirmamos esto? En primer lugar, la forma y la ubicación de la nube de gas tuvo un desplazamiento lento, denso, laminar, como lo ratifica la fotografía en la avenida Intercomunal a las 12 de la noche del 24 de agosto. Lo ratifica el hecho de que el segundo turno del día fue desalojado en horas de la tarde en la empresa Puramin. Lo ratifican los testimonios. En el Nacional del 30 de agosto, Irma Yadira Márquez, vecina, dice: días antes se sintió mucho olor a gas. Incluso Iván Hernández, exgerente del CRP y asesor del oficialismo en estos momentos, ratifica y confirma a El Universal el 30 de agosto que sí podía haber olor a gas, que las oleofinas tienen cierto olor. Igualmente, el análisis de la consultora de riesgo mundial EMP concluye que la fuga fue prolongada. Todo esto es consistente con la magnitud del impacto y los daños que se han reportado en las instalaciones de Paraguaná. Dentro de pocas horas, los venezolanos tendremos un nuevo gobierno electo. Un gobierno electo que se ha comprometido a resarcir los daños morales y materiales de aquellos afectados en Paraguaná y el accidente en Amuay. Pero que se ha comprometido en llevar adelante una investigación seria, profunda, que determine qué pasó en Amuay y sobre todo qué debemos hacer para que nunca jamás se repita un accidente de esta naturaleza que pudo haber sido prevenido en nuestro país. Nosotros como comisión parlamentaria nos comprometemos frente a todos los venezolanos a tener acceso y a buscar todos los testimonios de familiares, de trabajadores, de vecinos de la zona. Nos comprometemos a buscar y a exigir tener acceso a toda la evidencia, fotografías, muestras, videos que existen sobre los hechos allí descritos y ocurridos. Los informes de las empresas aseguradoras, los reportes técnicos operacionales, el reporte de guardia, el de trabajo, el de mantenimiento, el de inspección y el de seguridad. Y como decía el ingeniero Larrañaga, tenemos derecho a tener acceso inmediato a los informes de resultados de investigación de eventos, como establece el Sistema Integral de Prevención de Riesgos y Manejo de Hidrocarburos de PDVSA. El mismo establece que a los 20 días el gerente de operaciones Amuay debe tener un reporte listo. A los 25 días el gerente general del CRP debe tener su informe listo. Esto fue el 19 de septiembre. Este sistema establece que a los 35 días el Comité de Protección Integral de Refinación debe tener su informe listo. Esto fue el pasado 29 de septiembre. Que a los 45 días el Comité Operacional de Refinación debe tener su informe listo. Esto es el próximo 9 de octubre. Y al frente de la vicepresidenta de Refinación está Asdrúbal Chávez, primo del presidente. Y finalmente, que a los 60 días el informe concluido debe estar a nivel de la Junta Directiva. Eso es el 24 de octubre. Nuestro compromiso y nuestro derecho como parlamentarios es tener acceso a toda esta información. Lo que hemos visto hoy es quizás la mayor evidencia de irresponsabilidad, falta de transparencia e indolencia por parte de un gobierno que sabe que hay gravísimas fallas, que hay vidas humanas comprometidas, pero que no quiere decirle la verdad al país. Por eso que hoy, nosotros comprometidos con la verdad de Amuay, le decimos a Venezuela que la conoceremos y que Venezuela tendrá una industria petrolera segura, eficiente y productiva de la que nos podamos sentir todos orgullosos. Mi agradecimiento a todos los técnicos, a los trabajadores, a los representantes, miembros del sindicato, familiares de víctimas y vecinos que nos han acompañado. Mi agradecimiento a los 11 diputados que conformamos esta comisión y ratificamos a aquellos diputados del oficialismo, en particular aquellos del Estado Falcón,
que estamos abiertos a recibirlos como parte de esta comisión y que puedan verle la cara a todos sus electores con la tranquilidad de que los están representando y haciendo su trabajo como establece nuestra Constitución. Ahora vamos a proceder a cualquier pregunta que ustedes tengan, tanto los técnicos como... Bien, con palabra de María Corina Machado, diputada que encabeza esta Comisión de la Verdad de la Mesa de la Unidad Democrática, que estudia lo sucedido en la refinería de La Muay el pasado 25 de agosto. Para destacar, señalan que el próximo 25 de octubre el informe sobre lo que ocurrió en esa explosión debería llegar a la Junta Directiva de PDVSA y solicitan que de ahí pase a la Asamblea Nacional para que todo el país tenga conocimiento sobre las causas de esta explosión que dejó más de 40 muertos. Con esta información volvemos con ustedes, Diana Carolina. Andrea Quiroga, muchas gracias por la información. A esta hora, 9:38, despedimos este avance informativo. Manténganse atentos porque en cualquier momento volvemos a enlazar con ustedes.